Daniel Mendieta, un joven abogado recién graduado, apenas había comenzado a forjar su carrera cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Estaba sentado en su pequeña oficina, aún ajustándose al ritmo lento y desinteresado de la firma en la que había empezado a trabajar. No era exactamente lo que había imaginado al estudiar Derecho. La emoción y la intriga que había soñado se reducían a contratos aburridos y discusiones sobre herencias. Pero entonces, su teléfono sonó. La voz al otro lado era grave y fría. Se presentó como el señor Rubén Garrido, un notario de una villa remota llamada San Isidro. Le explicó que recientemente había fallecido un hombre acaudalado, Joaquín Serrano, que había dejado un testamento con una cláusula que especificaba que solo un abogado ajeno al pueblo debía leer su última voluntad. Y ese abogado era Daniel. Era extraño, pero a Daniel le pareció una oportunidad única, algo más allá de la monotonía de su rutina habitual. Así que aceptó. El viaje a San Isidro fue largo y solitario. El pueblo se encontraba en lo profundo de la sierra, aislado del resto del mundo, como si estuviera congelado en el tiempo. A medida que se acercaba, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Casas antiguas de piedra y madera se alineaban a lo largo de calles vacías. Apenas había un alma en las calles cuando llegó al anochecer. La casa de Joaquín Serrano se alzaba como una sombra imponente al final de la calle principal. Era una mansión oscura y decrépita, rodeada por una verja oxidada. Todo en el lugar emanaba una sensación de abandono y decadencia. Sin embargo, la villa en sí no era lo que inquietaba a Daniel, sino el palpable silencio que la rodeaba, como si el pueblo entero estuviera esperando algo. Rubén Garrido lo recibió en la entrada. Un hombre mayor, con ojos hundidos y una expresión seria que no se correspondía con ningún tipo de hospitalidad. Lo condujo al interior de la casa, donde la atmósfera se volvía aún más opresiva. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos, todos los miembros de la familia Serrano, cuyos rostros parecían seguir a Daniel con la mirada mientras avanzaba. Finalmente, llegaron a una sala de estar oscura, donde varios miembros de la familia Serrano esperaban. Eran rostros pálidos y cansados, como si hubieran pasado días sin dormir, con una tensión casi palpable entre ellos. La viuda de Joaquín, Margarita, estaba sentada en un sillón de cuero gastado, con las manos entrelazadas en su regazo, mirando al vacío. Sus hijos, 3 hombres de mirada esquiva, intercambiaban susurros nerviosos. «Gracias por venir», dijo Rubén, rompiendo el incómodo silencio. «Es hora de que lea el testamento». Daniel asintió y sacó los documentos que había recibido antes de salir de la ciudad. Abrió el sobresellado y comenzó a leer en voz alta. La mayor parte del testamento era estándar, la distribución de los bienes, las propiedades y las riquezas entre los herederos. Sin embargo, al llegar a la última página, Daniel se detuvo. Había una cláusula final que no había notado antes. Las palabras parecían casi escritas a mano, con una caligrafía torcida que contrastaba con el resto del documento. «A todos mis herederos, les dejo un último deseo que deberán cumplir antes de que mi alma pueda descansar. Mi cuerpo no deberá ser enterrado hasta que se me haga justicia por el crimen que se cometió contra mí. Aquel que haya traicionado mi confianza será castigado, y hasta que eso ocurra, no dejaré esta tierra». La sala quedó en silencio. Nadie respiraba. Daniel sintió como la atmósfera se volvía más pesada, como si el aire mismo hubiera cambiado. «¿Qué significa esto?», preguntó uno de los hijos, su voz quebrada por la incredulidad. Rubén Garrido, el notario, se aclaró la garganta, pero no pudo decir nada. «Mi padre», empezó Margarita, levantando la mirada por primera vez, estaba obsesionado con la idea de que alguien en la familia le había hecho daño. Pero, nunca dijo quién. Nunca dio detalles. Daniel miró a su alrededor, viendo el miedo en los ojos de cada uno de los presentes. Claramente, ninguno de ellos se sentía inocente. El notario intervino nuevamente, esta vez con una voz más seria. «Hasta que se descubra la verdad, según la voluntad de Joaquín, su cuerpo no podrá ser enterrado. No podrá descansar en paz». Y hizo una pausa, observando a la familia con una intensidad inquietante. «Él tampoco nos dejará en paz». La última frase resonó en la mente de Daniel, provocando un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿A qué se refería con «no nos dejará en paz»? Esa noche, Daniel se hospedó en una posada cercana. Las luces titilaban y las sombras en las esquinas parecían moverse por sí solas. Mientras intentaba conciliar el sueño, sus pensamientos se centraban en la extraña cláusula del testamento y en la inquietante figura de Joaquín Serrano. Entonces, alrededor de la medianoche, un sonido bajo, casi imperceptible, comenzó a filtrarse en la habitación. Era un susurro, como si alguien hablara justo detrás de la puerta cerrada de su cuarto. Al principio, pensó que lo estaba imaginando, que era producto del cansancio, pero el susurro se volvió más claro, más insistente. «Haz justicia. Descubre la verdad». Daniel se levantó, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Abrió la puerta,
pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, y la oscuridad parecía envolver todo a su alrededor. Sin embargo, una sensación extraña lo invadió. Sentía que algo lo observaba, que alguien, o algo, estaba ahí con él, aunque no pudiera verlo. Volvió a la cama, pero no pudo dormir el resto de la noche. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla para Daniel. La familia Serrano comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Los hijos de Joaquín, que inicialmente se mostraron distantes y nerviosos, ahora estaban completamente aterrorizados. Uno de ellos, el mayor, había desaparecido una mañana sin dejar rastro. Margarita se refugiaba en su casa, apenas saliendo al exterior. Daniel, atrapado entre su deber profesional y un creciente sentido de peligro, decidió investigar más a fondo. Si había una traición, como sugería el testamento, alguien debía saber algo. Tal vez no era solo paranoia de Joaquín Serrano. Mientras más profundizaba en la historia de la familia, más empezaba a notar cosas extrañas. El pueblo en sí parecía desinteresado en la familia Serrano, como si supieran algo que Daniel no. Los vecinos lo miraban con desdén, e incluso algunos le advirtieron que dejara el caso. Una noche, mientras revisaba los documentos antiguos de la familia, algo llamó su atención, una carta, escrita por Joaquín un año antes de su muerte. En ella, mencionaba repetidamente el castigo que vendrá y los muertos no siempre descansan. Las palabras eran confusas, pero lo que más le inquietó fue una frase al final. Solo el traidor conoce el peso de su crimen. Daniel no sabía qué pensar. ¿De qué crimen estaba hablando Joaquín? ¿Quién era el traidor? Esa noche, mientras se preparaba para irse a la cama, los susurros volvieron. Esta vez, más fuertes, más claros. Haz justicia. Descubre la verdad. Pero no eran solo susurros. Daniel escuchaba también un arrastrar, como si alguien estuviera caminando pesadamente por el pasillo fuera de su habitación. Se levantó lentamente, el miedo apoderándose de él. Cuando abrió la puerta, vio una sombra al final del pasillo. Era una figura alta, encorvada, que avanzaba lentamente hacia él. Aunque la oscuridad cubría su rostro, Daniel supo al instante quién era. Joaquín Serrano.